Buenas tardes, compañeros y profesor. Nuestra presentación tomó el paper base número 1, cuantificación del cambio de la financiación pública a la exportación desde los combustibles fósiles hacia la energía renovable. Junto a Margaret, Dominic y Jorge enfocamos la investigación con paper basado en la experiencia internacional y nacional, ya que debido a la necesidad de la creciente urgencia climática y compromiso global por una transición energética, desde hace unas décadas los países han comenzado a redirigir los financiamientos públicos desde la industria de los combustibles fósiles hacia el apoyo a energía renovable. Este cambio también refleja un giro político y económico, como también una transformación estructural en la manera de concebir el desarrollo sostenible y sustentable en la forma de generar energías. Contexto. La crisis climática global exige acelerar la transición desde combustibles fósiles hacia energías limpias. En América Latina y el Caribe, esta transformación enfrenta barreras como el bajo acceso a financiamiento, escasa inversión privada y debilidad técnica institucional. Los bancos públicos de desarrollo son actores clave para movilizar recursos hacia una economía baja en carbono. En Chile, la implementación de la Ley 21455, Marco de Cambio Climático, y de su estrategia financiera de cambio climático, plantea el desarrollo para fortalecer la coordinación entre entidades públicas como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente para canalizar el financiamiento climático hacia sectores estratégicos como energías renovables, infraestructura y transporte limpio. Nuestros objetivos son analizar la evolución del financiamiento internacional desde fósiles a energías limpias, evaluar el rol de los bancos públicos de desarrollo en la OCDE y su alineación con metas climáticas, y explorar oportunidades para potenciar el financiamiento climático en Chile desde una perspectiva pública y estratégica. El estudio de Stephen et al. De 2023 se construye sobre un enfoque cualitativo descriptivo que analiza 921 transacciones energéticas respaldadas por agencias de crédito a la exportación de 31 países entre los años 2013 y 2023, diferenciando entre financiamiento de combustibles fósiles y energías renovables, a través de datos comerciales de la firma TXF. Los autores cuantifican por primera vez, con un alto nivel de detalle, la evolución del financiamiento público internacional en el contexto de la transición energética global, analizando además los flujos financieros de garantías y préstamos directos. En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha evolucionado las garantías otorgadas por las agencias públicas de exportación segmentadas por fuente de energías. Está dividido en 4 periodos claves, pero podemos destacar el primer periodo, que es previo al Acuerdo de París, en donde predominaba las garantías para carbón, petróleo y gas. Lo mismo pasa con los préstamos directos. Y post el Acuerdo de París, firmado en 2015, que estableció compromisos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Y podemos ver que post este acuerdo se bajan las garantías y los préstamos directos a los fósiles y suben a las renovables. Además, tenemos otro gráfico en donde podemos ver la participación de los proyectos renovables. Por ejemplo, en el 2013 los renovables representan menos del 15%. Ya posterior a 2023, en el caso de las garantías, estas aumentan en un 60% su financiamiento, y en cuanto a los préstamos directos alcanzan un 40% para proyectos renovables. Dentro de los artículos complementarios, yo elijo el artículo de Janet Steve del 2020, en el cual analiza cómo los países de la OCDE han desarrollado políticas financieras verdes entre el 2001 y el 2019 para alinear su sistema financiero con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, teniendo los recursos fundamentales, en cual son 4, que es la información, autoridad, tesorería y organización, donde podemos destacar que en el gráfico presentado vemos el número de las políticas verdes va aumentando significativamente después del Acuerdo de París del 2015, va a un crecimiento anual compuesto del 24% entre el 2015 y el 2019, y las políticas más comunes, que son la divulgación de riesgo climático y el Banco de Inversiones Verdes. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la comparación entre los países. Como debemos destacar que Francia lidera con 18 políticas, seguidas con el Reino Unido con 12 políticas, Estados Unidos con 8 y Japón al igual con 8. Países como Hungría, Estonia, Eslovaquia no tienen políticas registradas, y la Unión Europea también ha implementado políticas significativas desde el 2018. En lo que es metodología y datos, a primer lugar, la mayoría de los países que tenían varias políticas desde ya hace un tiempo, ya aumentaron el número de políticas después del Acuerdo de París, incluidos Francia, Alemania, Italia y Japón, y el nivel de la Unión Europea. Una excepción notable es Estados Unidos, que aumentó sucesivamente el número de las políticas hasta el 2015. En segundo lugar, muchos países que no han sido activos antes de comenzar a promulgar las políticas no información, aunque esto ocurrió típicamente solo en el 2018 o 2019, solo se suma un creciente impulso en los últimos años.
Aunque han habido un aumento notable en las políticas financieras verdes desde 2015, persiste grande diferencia entre países. La transparencia y el diseño riguroso y la evaluación de impacto son esenciales para que estas políticas contribuyan efectivamente a la mitigación del cambio climático. Para entender cómo funciona el mercado financiero, tenemos el siguiente esquema. Es importante conocer esto, ya que podemos observar que existen diferentes segmentos: el mercado monetario, de capitales, de divisas y otros. Dentro del mercado de capitales encontramos los bancos y las agencias multilaterales que canalizan recursos hacia proyectos de infraestructura energética. Aquí también se ubican los llamados bonos verdes, que son instrumentos financieros destinados a financiar proyectos ambientalmente sostenibles. Aquí podemos ver que permite financiar plantas solares, eólicas e infraestructuras de red con tasas preferenciales. La siguiente lámina tomamos la investigación del artículo de Nicole Coquelet y Sara Daugherty del año 2016, donde muestra la perspectiva del financiamiento de las energías limpias en Chile. En ese entonces ya habían acuerdos transversales para la incorporación de energías limpias con iniciativas proyectadas hacia el año 2050. En el año 2016, la capacidad instalada de centrales era del 12% de energía renovable, muy superior en comparación al 2007, que eran solamente 2,6%. Desde el año 2007 empezó el desarrollo con un auge hasta el 2015, donde comienza una desaceleración. Los financiamientos en ese entonces eran alrededor de 1.000 a 1.500 millones de dólares. Sus principales barreras de financiamiento eran la falta de garantía, elevado costo de estructuración, proyectos considerados riesgosos por desconocimiento tecnológico, poco interés por instituciones financieras, dificultad para percibir beneficio económico. Estos se fueron superando con mejoras en la movilización de capital a sectores donde el financiamiento tradicional no llega, impulsar inversión privada en energías limpias, disminuir la percepción del riesgo, descentralización del financiamiento e impulsión de inversión en regiones. En este estudio se tomó el ejemplo internacional, donde aparecen los bancos y los bonos verdes, instituciones públicas o semipúblicas que favorecen, facilitan y aceleran la inversión e incentivan la inversión privada. Entre el 2007 y 2014, como lo muestra la lámina del lado superior derecho, el crecimiento fue exponencial en la inversión para generación de energía renovable en países como Australia, Malasia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, invirtiendo en distintas formas de generación de energía limpia, dando pie a inversiones complementarias entre financiamiento público y privado para generar proyectos de energías limpias. Hoy en día, en Chile, la inversión en energía renovable está experimentando un auge significativo, con un crecimiento de 231% en el 2024, alcanzando los 5.695 millones de dólares. Este crecimiento se debe en parte a la ambiciosa meta de Chile de descarbonizar su matriz energética proyectada al 2050 y a su gran potencial en recursos renovables como la energía solar y eólica. Proyectos en minerías y otras industrias están impulsando esta transición con un enfoque en la electromovilidad y el transporte público eléctrico. El proyecto solar Changuirilá, ubicado en el departamento del Tolima. Este es un parque solar fotovoltaico cuya capacidad son 201 megavatios, ubicación en Tolima, Colombia. Este financiamiento es público-privado. El Banco Interamericano de Desarrollo Inves y Bancolombia otorgaron un préstamo mayor de 473.770 millones de pesos, equivalente a 113 millones de dólares aproximadamente, para el desarrollo, construcción y operación del proyecto. Es el financiamiento más grande del Banco Interamericano de Desarrollo Renovable en el país y el primero con Atlas Renewable Energy. Relevante para la matriz energética nacional porque aporta una capacidad renovable de 160 megavatios para diversificar la matriz eléctrica del país, disminuir la dependencia de hidroeléctricas y combustibles fósiles, a su vez aumentar la resiliencia del sistema ante temporadas secas. Acá tenemos un caso práctico aplicado a Chile. A diferencia del anterior, que era un préstamo directo, acá podemos ver una garantía, ya que el Banco Mundial financió a Codelco en 765 millones de dólares para respaldar un préstamo de la Crédit Agricole. Esta garantía permitió firmar contratos de compraventa de energías renovables, más conocidos como PPA, reemplazando la generación fósil por energía eléctrica limpia, lo que representa una transición energética real, visibilizada por el apoyo financiero internacional. Lo que estuvo detrás de esto fue el MICA, ya que, a diferencia del caso anterior, esta fue una garantía. Finalmente, podemos decir que las finanzas públicas para exportación están jugando un papel clave en la transición energética global, gracias al uso de garantías, préstamos y bonos verdes. Se está acelerando el financiamiento hacia energías limpias, tal como lo exigen los compromisos climáticos de la OCDE y el Acuerdo de París. A continuación tenemos las referencias utilizadas en nuestra investigación. Muchas gracias por su atención.
al que dice que nunca ha tomado agua,